Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos. La paz de Dios sobre sus vidas. Dígale al que está a su lado cuán hermoso es adorar a Dios. Contemplar su hermosura mediante la adoración. Contemplar su santidad. Hoy es un día en el que se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer. Así que bendecimos a las mujeres que están aquí presentes y a aquellas mujeres también que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son todas bendecidas y enriquecidas en el Señor, y felicidades en este su día. Un aplauso a las mujeres. Vamos a estar de pies. Sean todos muy bendecidos y bendecidas. Y asimismo de pies, le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Job, capítulo 38, su versículo 7. El libro de Job, capítulo 38, su versículo 7. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pueden tomar sus lugares. El domingo pasado comenzamos a desarrollar el tema Dios, el todo en todos. Yo sé que algunas personas han vuelto a escuchar esta palabra que predicamos el domingo pasado. Y en el día de hoy vamos a continuar hablándoles sobre ese tema, cuando Dios era el todo en todos. Y es de suma importancia que nosotros entendamos que se han hecho documentales para recrear, y ahora usando la inteligencia artificial, para recrear esa época en que los dinosaurios habitaban la tierra. De hecho, en estos días salió un nuevo documental en Netflix acerca de esa época en que los dinosaurios estaban poblando este planeta. Y se reunieron un grupo de expertos. Entre ellos se reunieron varios científicos para recrear lo que se vivió. Escuche bien esto. Para recrear lo que se vivió hace 66 millones de años atrás. 66 millones de años atrás. Sin embargo, en el día de hoy, yo necesito que todos nosotros comencemos a pensar en la época más allá del Edén, en esa época más allá del Edén, en la que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, era el todo en todos. Yo quiero que comencemos a meditar en esa época. Una época en la que todavía los dinosaurios no existían. Y yo quiero que nosotros nos traslademos por un momento en el espíritu más allá. Yo quiero que pensemos en esa ocasión en el que Dios era el todo y en todos. Dios era el todo y en todos.
Él era el único Dios en el universo. Claro, yo sé que la Biblia habla muy poco acerca de ese periodo. La Biblia no da mucho detalle acerca de ese periodo de la eternidad, pero hay algunos detalles que la Biblia sí menciona, y es en esos detalles en que nosotros vamos a profundizar en el día de hoy. Vamos a profundizar en esa época en la que el Señor todavía era el todo. Y nos vamos a profundizar. Yo sé que es sabio callarse cuando Dios guarda silencio. No es sabio uno especular, porque el hombre tiene el derecho de especular, el hombre tiene el derecho de elaborar sus teorías, el hombre tiene derecho de construir una hipótesis, pero no se sabe a ciencia cierta si los dinosaurios en verdad vivieron hace 66 millones de años. Son especulaciones, son hipótesis. Nadie sabe a ciencia cierta qué tan vieja es la Tierra. Los científicos todavía no han podido dar con la fecha exacta de la Tierra. O sea, nadie sabe la edad exacta que la Tierra tiene. Pero ellos hablan, según sus investigaciones, sus teorías y su hipótesis, que esos dinosaurios vivieron hace 66 millones de años. Y yo comencé a ver el documental hace 2 días. Son 4 capítulos que hay de ese documental. Y viendo el documental, entonces el Señor me trasladó en el espíritu a la época, aún más allá de esa fecha, en la que Dios era el todo. Claro, la palabra dice, y lo dijimos el domingo pasado, la palabra dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Sin embargo, a pesar de los escasos datos que nos provee la revelación de la palabra, la revelación bíblica acerca de este asunto, podemos entender, aunque sea en parte, cómo era el reino eterno del Padre, cuando Él era todo. Cuando Él era el todo y en todas sus criaturas. Él era el todo en todas sus criaturas, sin excepción de ninguna. Amén. Entonces, lo que conocemos a nuestro Dios, porque Dios se conoce es a través de su palabra, lo que hemos profundizado en la palabra de Dios, lo que nos hemos zambullido en el texto de la palabra, entendemos cómo opera la persona de ese Dios tan santo, conocido como Jehová. Y el mismo Dios, a través de su palabra, nos ayuda a comprender, aunque sea limitadamente, porque yo carezco de revelación acerca de este asunto, pero aunque sea limitadamente, el Señor nos da a entender cómo era esa época. Nos muestra por lo menos lo que los teólogos llaman un barbuceo, la babita, de lo que era. Él nos revela la babita de lo que era más o menos la época en la que Dios era el todo y en todos. Cuando Él reinaba absolutamente sobre todas sus obras. Cuando Él reinaba absolutamente sobre todas sus criaturas. Y el libro de Job, que es un libro bastante profundo, en este libro de Job hay un pasaje que indiscutiblemente describe esa época conocida como la eternidad, cuando toda la creación y todos los seres creados estaban en armonía con su creador. No había desobediencia, no había pecado, el pecado no existía, no existían los malos pensamientos, no existía la rebelión y la rebeldía. No existía la desobediencia en esa época. Y yo necesito que usted preste mucha atención a cómo era ese momento. Porque Dios
de una manera sutil, le formula una pregunta sumamente interesante a Job como patriarca. Porque aunque el libro de Job está antes de los Salmos, este es uno de los libros más antiguos que contiene el Antiguo Testamento. Se cree que Job vivió en la época de Abraham. Por eso se le llama patriarca. O sea, y Dios le formula unas cuantas preguntas a Job. Le hace ciertas preguntas al patriarca Job y le dice que dónde estaba él cuando él estaba creando la tierra. ¿Dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo estaba echando los cimientos de este planeta. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba diseñando todas las cosas y creando todas las cosas? Y yo necesito que usted vaya conmigo al libro de Job, capítulo 38, para que lo veamos. En Job capítulo 38, versículo 3 en adelante, fíjate bien lo que la palabra de Dios dice. Yo te preguntaré, hablándole Dios a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde tú estabas? Porque hay personas que enseñan hipotéticamente que todo lo que se ve es el resultado de un accidente, que todo lo que se ve vino de la nada. Pero este texto sagrado, conocido como la palabra de Dios, nos muestra a nosotros que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Dios es espíritu, Dios no se puede ver con el ojo humano, porque Dios es espíritu. Por eso la palabra misma afirma que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. O sea, nosotros con nuestros ojos naturales nunca vamos a poder ver a Dios, porque Dios no es un ser humano como nosotros, sino que la palabra dice que Dios es espíritu y que Dios es invisible, y por eso Él es omnisciente. Y no solamente Él es omnisciente, sino que Él es omnipresente. Él está en todas partes porque Él no tiene límite. El ser humano ha tratado de limitar a Dios con su forma de pensar, pero el Dios de la Biblia es un Dios que no tiene límites. Por eso Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y su reino es eterno. Y no solamente su reino es eterno, sino que su reino es sempiterno. No te estoy hablando de cualquier Dios. No te estoy hablando de una caricatura creada por el pensamiento humano. Te estoy hablando del Todopoderoso, de aquel que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo lo que existe tiene un creador, tiene un arquitecto, tiene un constructor. Incluso Dios le pregunta a Job: ¿dónde tú estabas cuando yo estaba trazando las medidas? Si tú eres sabio, házmelo saber. Si tú tienes sabiduría, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba fundando la tierra? Y si los científicos actualmente dicen que los dinosaurios habitaron la tierra hace 66 millones de años, ahora póngase a pensar en el momento en que el Señor estaba diseñando la tierra. ¿Hace qué tiempo? ¿Cuánto ha pasado después de eso? Y nosotros no existíamos todavía. Existíamos solamente en la mente de Dios. Existíamos solamente en el pensamiento de Dios. Y hace millones y millones de años ya Dios estaba creando la tierra para nosotros, para beneficiarnos a nosotros. Pero no es de eso que voy a hablar en el día de hoy. Eso va a llegar a su momento en el cual vamos a hablar. Yo quiero concentrarme en esta enseñanza, en esta palabra, en esa época en la que el Señor era el todo en todas sus criaturas. Y me gustaría que alguien se motive
y recree ese momento, así como han recreado la época de los dinosaurios y han hecho varios animales con inteligencia artificial, hipotéticamente, que alguien un día trate de recrear cómo era esa época mucho antes de que la misma Tierra existiera. ¿Qué te parece? Sería interesante. Y a mí me gusta pensar en esa época, porque si usted no conoce el principio, no va a conocer cuál será nuestro final. Y eso va a volver a suceder. En cualquier momento Dios vuelve a ser el todo en todos. Amén, hermanos. Entonces dice este pasaje de la Escritura que todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban. Dice que todos ellos, sin excepción de ninguno, se regocijaban con el Creador. Y estaban celebrando, estaban fiestando. Había una fiesta en la eternidad. Estaban celebrando la obra de la creación. El Padre celebró esa fiesta con las estrellas del alba. Celebraban la majestuosidad de nuestro Dios. Estaban allí alabando al Padre y lo alababan por su poder. Lo alababan, gloria a Dios, por su sabiduría. Lo alababan por su gloria, porque el Padre está lleno de esplendor. Cuando usted analiza la Biblia, te dará cuenta que Él habita en un trono alto y sublime. Y es tanta la gloria de Dios que hay en ese lugar, que los serafines que están ante la presencia de Dios y los querubines que están alrededor del trono tienen que cubrirse su rostro, porque no pueden resistir la gloria que sale del trono de Dios. No pueden resistir la gloria que sale del trono de Dios. Y allí estaban todos participando del gozo del Hacedor. Todos estaban alabando al Señor. Todas las estrellas del alba, que son los ángeles, y lo voy a explicar ahora en un momento, se regocijaban. Allí no había dolor. Allí no había tristeza. Allí solamente había alegría. Porque todos los seres creados, ángeles, querubines, serafines, seres espirituales, todo el mundo estaba en armonía con su Creador y se complacían todos en su Creador. Es por eso que este tema tiene una connotación y una relación intrínseca con lo que es la adoración. Porque el que conoce a Dios lo adora. Y lo adora y lo respeta. Y lo adora en espíritu y en verdad, porque allí estaban todas las estrellas del alba adorando al Padre. Y si nosotros analizamos las estrellas del alba que se menciona en este versículo en cuestión, usted notará que se refiere a los ángeles, según Job capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué se refiere a los ángeles? Es una expresión. Las estrellas del alba es una expresión simbólica, es una expresión ilustrativa que se refiere a los ángeles. ¿Por qué? Porque los astros no alaban a Dios. Las estrellas no alaban a Dios. O sea, la luna, el sol, los planetas no tienen la capacidad por sí mismos de alabar a Dios, sino que ellos muestran la gloria de su Creador, pero no pueden alabar a Dios. Usted nunca verá una estrella diciendo gloria a Dios. Usted nunca verá el sol diciendo aleluya. ¿Tú te imaginas que el sol hablara y dijera aleluya? Medio mundo adorar el sol. La luna no adora a Dios. Ninguno de esos astros adoran al Señor. Entonces las estrellas del alba no son estrellas, son ángeles. Porque las estrellas del alba se regocijaban adorando a su Señor, adorando a su Creador. Los astros no pueden alabar a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque todo está en la Biblia. Incluso la misma palabra dice que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Compara a Jesús con una estrella resplandeciente.
Y la Biblia también compara a los impíos que andan como estrella errante. O sea, se menciona en la Biblia la palabra estrella en diferentes contextos. Por ejemplo, Jesús se menciona como estrella resplandeciente de la mañana. Los impíos se mencionan en la Biblia como estrellas errantes. Y los ángeles se mencionan en la Biblia como las estrellas del alba. Pero a Lucifer se menciona en la Biblia no solamente como estrella del alba, sino como lucero. Es decir, que hasta el mismo lucero, llamado Lucifer, estaba junto a los ángeles adorando a Dios, señores. Lucifer todavía no se había revelado. Todo eso que le acabo de enseñar ahora en unos minutos está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 28, está en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, está en Judas capítulo 1 versículo 13, donde dice que los impíos son como estrellas errantes. Todos los seres celestiales estaban adorando a Dios y a todos se le llamaba en ese momento estrellas, pero a Lucifer se le llamaba lucero. Además de estrella, a Lucifer se le llamaba lucero. Pero dice la palabra que todas las estrellas del alba, incluyendo a Lucifer, adoraban al Señor, adoraban a su creador, porque todavía en esa época Lucifer no se había revelado. ¿Sabe por qué a los ángeles se le llama estrella? Porque su vestuario brilla, resplandece. De hecho, cuando nosotros seamos arrebatados, que ese es otro capítulo, abro un paréntesis para que te entiendas que lo que pasó en el pasado volverá a acontecer en el futuro. Cuando nosotros seamos arrebatados, que nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, la palabra dice que seremos como los ángeles. Pero ¿en qué sentido seremos como los ángeles? En que vamos a tener un nivel de resplandor. Eso es un nivel de gloria. O sea, según nuestra labor aquí en la tierra, escucha bien este misterio, según nuestra labor aquí en la tierra será nuestro nivel de honra, y según nuestro nivel de honra será nuestro nivel de resplandor. Es decir, que la honra que tenía Lucifer era mayor. Por eso a él, aparte de que se le llamaba estrella, se le llamaba lucero. Y hay algo que Dios me reveló aquí, pero ¿por qué esa distinción? ¿Por qué razón a los impíos se les llama estrellas errantes? Porque los impíos brillan en su impiedad, se distinguen en su impiedad, se dan a notar en su impiedad. Por eso a algunos impíos la palabra le llama estrella errante, como una estrella fugaz. La palabra también le llama a los ángeles estrellas porque brillan. Pero ¿por qué el Señor le llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Por qué tanto el nivel de honra que Jesús tiene, que se distingue, una estrella resplandeciente, que se nota? Ahora, imagínate al lucero antes de pecar. ¿Por qué se le llamaba lucero? ¿Por qué se le llamaba Lucifer? Porque él sobresalía ante los demás ángeles. Por eso la palabra dice que era el quinto querubín. Quedaron 4 porque se reveló uno. Hay 4 querubines que quedan alrededor del trono y él era el quinto querubín. O sea, Dios solamente ha creado 5 querubines y de los 5 querubines él era uno. Y ahora quedan 4 porque él se rebeló contra Dios. Pero yo quiero que pensemos solamente en esa época en el que todavía él no se había revelado. Interesante, ¿verdad? ¿Cuánto han pensado en esa época? Porque algunas personas me han dicho, pastor, ¿y cómo fuera el mundo si el hombre no hubiese pecado? ¿Cómo fuera este planeta si el hombre no hubiese pecado? Y yo le contesto, lo que tú no sabes es que la armonía se rompió mucho antes de eso. Porque Lucifer se rebeló contra Dios.
Antes de que el hombre se rebelara contra Dios y le diera la espalda a su creador, Lucifer se rebeló contra Dios. Pero en este momento quiero que pensemos solamente en esa época en el que todavía Lucifer no se había rebelado contra Dios. Él era una estrella resplandeciente. Él era un lucero y junto a los otros ángeles estaban en armonía con su creador. Porque el pecado rompe la armonía. Por eso cuando una persona peca, dice la palabra que pierde su comunión con Dios. Eso significa que pierde la armonía con su creador. Por eso es importante no pecar. Y le dice la palabra, vete y no peques más. Yo te perdono, pero vete y no peques más. Porque el pecado rompe la armonía. Y aquí los ángeles estaban en armonía con su creador. Ellos adoraban a Dios. Ellos estaban íntimamente ligados a Dios. Estaban en conformidad con Él. Ellos estaban allí amándolo, alabándolo. Ellos estaban ligados a Dios. Ellos estaban en conformidad con su creador. Dios era el centro. Y déjame decirte que Él no ha perdido su lugar. Él es Dios. Él es el centro que lo mueve todo. Él es el centro que lo sustenta todo. De hecho, si Él deja de ser, todos dejamos de ser, porque Él es el eje que mantiene la creación. Él es el que mantiene el universo. Él es el que mantiene los astros. Él es el que mantiene el sol funcionando, la luna funcionando. Él ha mantenido por millones de años la tierra, porque Él es el creador de la tierra. La tierra es más vieja que el sol y la luna, porque recuerda que Dios creó el sol y la luna y las estrellas pensando en nosotros. Según la historia bíblica, el hombre tiene en la tierra 6.000 años, 6.000 años, pero se cree que la tierra es mucho más vieja, claro está, porque hubo una recreación. ¿Están entendiendo eso? Los seres celestiales alababan al Señor. Los ángeles se regocijaban en sus hechos portentosos, porque le amaban y le admiraban. Eso es adoración. Ellos decían, como dijo el salmista David: te alabaré, oh Jehová, con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Ellos decían: grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Ellos decían: gloria y hermosura es su obra. Ellos decían: su justicia permanece para siempre. Mira de qué manera alababan las estrellas del alba. Ellos decían, como dijo David: han hecho memorables sus maravillas. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad. Sus juicios son fieles. Y sus mandamientos todos permanecen para siempre, afirmados eternamente y para siempre. Ha hecho en verdad y ha hecho en rectitud. De esa manera David lo alababa, porque David contemplaba la naturaleza y de ahí componía un salmo por inspiración divina, según el Salmo 111, versículo 1 hasta el 8. Porque el que conoce a Jehová lo alaba. El que conoce a Dios se regocija en su presencia. Porque las obras de Jehová son dignas de ser recordadas. Díganle al que está a su lado: las obras de Dios son dignas de ser recordadas, son dignas de ser celebradas, son dignas de ser publicadas, buscada por todos los que se deleitan en ella. Y eso hacían los ángeles, se deleitaban en la presencia de Dios por sus maravillas, por sus hechos. Ellos estaban allí como hijos de Dios, alabando su nombre, regocijándose ante la presencia de Dios. De hecho, en ese momento a los ángeles se les llamaba hijos de Dios. A todos los ángeles, a las estrellas del alba,
también se le llamaba hijo de Dios. ¿No te acuerdas que la palabra misma dice que un día los hijos de Dios se presentaron ante la presencia de Dios y entre ellos apareció Lucifer? Lo dice. Entonces esos ángeles eran llamados en esa época hijos de Dios. Entonces, cuando usted conoce a su Señor, cuando usted conoce a Dios, usted lo alaba. Y primero lo alabamos por lo que Él es. Amén, hermanos. Yo lo alabo por lo que Él es. Yo lo alabo, nosotros lo alabamos por sus atributos. Nosotros lo alabamos por su carácter. Nosotros lo alabamos por su persona. Lo dice la palabra en el Salmo 106:1 y en el Salmo 145 del 7 al 9. La palabra dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También dice: proclamarán la memoria de su inmensa bondad, cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. De manera que nosotros levantamos nuestras manos y adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo bueno o por lo malo que a nuestro entender esté el culto o el servicio. No lo alabamos por el que se para al frente a motivarnos. No lo alabamos por esas cosas. Lo alabamos por lo que Él es. Lo alabamos por sus atributos. Lo alabamos por su carácter. Y número 2, le alabamos por lo que Él ha hecho. ¿Cuánto le alaban por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Y el salmista lo escribió de esta manera en el Salmo 98:1 y en el Salmo 145 del 3 al 6. Oiga lo que el salmista David dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque has hecho maravilla. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. ¿En cuánto Dios ha hecho grandes maravillas? Entonces, no solo lo alabamos por lo que Él representa para nosotros, sino que lo alabamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Un corazón agradecido alaba a Dios en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros, humanamente hablando, no nos sentimos motivados para alabar a Dios. A veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, a veces estamos tristes por cualquier situación y nuestra alma no quiere alabar a Dios. Eso pasó con David, y David tuvo que decirle a su alma, David tuvo que darle razones a su alma, tuvo que conversar con su alma y tuvo que decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores. Él es quien sacia la sed, y Él es quien te saca del hoyo de la desesperación. Cuando tú vengas a la casa de Dios, adórale por lo que Él es. Pero también adórale por lo que Él ha hecho en tu vida. Que Él sea el todo en nuestra adoración. Que Él sea el todo en nuestra alabanza. Que Él sea el todo en nuestro servicio. Dígale al que está a su lado: tenemos que adorar a Dios. Tenemos que alabarle por lo que Él ha hecho en mi vida.
Amén. Tenemos que cantar sus maravillas. Tenemos que darle a Dios un cántico nuevo. Amén, hermanos. Los adoradores no solo adoran las canciones que están compuestas por otros, sino que los adoradores también le cantan un cántico nuevo al Señor. Un día usted se inspira y comienza a cantar con sus propias palabras, comienza a cantar con sus propias letras. De esa forma los ángeles antes de pecar adoraban al Padre, adoraban a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de que usted le dé tu mejor adoración al Padre. Tenemos que darle nuestra mejor adoración a Dios. Que cuando vengamos al servicio nos despojemos de todo. Soltemos las redes. Yo no sé cómo hay personas que en este tiempo, aún en la iglesia, viven consultando las redes sociales en pleno culto, en plena iglesia. Es una falta de consideración al Padre. Es una falta de respeto al Padre. Dios tiene que ser el todo en nuestra alabanza. Usted se pasa quizás mucho tiempo consultando las redes sociales. Es que no se cansa usted de eso. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga a adorarle por lo que Él es, por lo que Él representa. Por eso cuando tú logras conocer quién es Dios, usted no hace esas cosas. Usted respeta a Dios. Porque no es respeto al hombre. Al hombre tú le puedes fallar 20,000 veces. Aquí no adoramos al hombre. Aquí no exaltamos la figura humana. Aquí adoramos a Dios. Solo a Dios adorarás. Solo a Dios adorarás. Y a Él servirás. Por eso yo soy muy cuidadoso hasta en colocar letrero que exalte al hombre o a la mujer. Le dije a mi esposa, ay no, quita eso de ahí. Eso no puede estar ahí en el altar. Claro, hoy se celebra el Día de la Mujer, pero aquí no estamos celebrando el Día de la Mujer. Aquí le estamos dando gloria al Creador. Yo soy muy respetuoso con eso. No puedo mezclar mi adoración a Dios con celebridades y fiestas hechas por el hombre. ¿Me están entendiendo eso? No se puede mezclar una cosa con la otra. Eso tiene su lugar. Todo reconocimiento tiene su lugar. Pero aquí estamos para darle la aleluya, la primacía, lo primordial a nuestro Dios. Y eso el Señor me lo enseñó hace mucho tiempo, hace muchos años. Hace muchos años el Señor me enseñó eso. Tenemos que darle a Él la mejor adoración por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y también lo alabamos por lo que Él ha dicho. Apunte eso por ahí. Primero, lo alabamos por lo que Él es. Segundo, lo alabamos por lo que Él ha hecho. Y tercero, le alabamos por lo que Él ha dicho. Los cánticos del Salterio dicen: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Celebrarán los cielos tus maravillas. Selah, para aquellos que no saben, Selah, cuando aparece la palabra Selah en los salmos, eso significa pausa musical. David estaba con el arpa cantando y de repente hace una pausa musical y comenzaba entonces a glorificar a Dios. Y comenzaba David a decirle al Señor: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice Jehová. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí.
En otras palabras, David comenzaba con el arpa a adorar a Dios. Y mientras estaba adorando, estaba ahí diciéndole al Señor lo maravilloso que es nuestro Dios. Y de repente, cuando él escuchaba el zumbido, cuando él escuchaba que Dios le iba a hablar, hacía pausa para escuchar la voz de Dios. Y esa es la verdadera adoración. Cuando tú estés en tu intimidad adorando, tienes que hacer un momento pausa para que Él te hable. Tú lo estás adorando, tú lo estás glorificando, tú estás ante su presencia, pero llega un momento en que tú sientes que Dios te va a decir algo y hace pausa para escuchar la voz de Dios. Es la palabra Selah. David hizo una pausa musical y Dios entonces comenzó a hablarle y comenzó a decirle: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Eso significa que cuando Dios dice algo, Él cumple lo que dice. Él no es un hombre, Él no es un ser humano para mentir. Él le dice a David: lo que yo te he dicho, yo lo voy a hacer. No mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez jurado por mi santidad, porque Él jura por sí mismo, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Ahí estaba hablando de su descendencia, estaba hablando del pueblo hebreo. Hay naciones que quieren que ese pueblo desaparezca, pero Dios le hizo un pacto con David. No solo con Abraham, no solo con Isaac, no solo con Jacob, no solo con Moisés, no solo con Josué, no solo con los jueces, sino que también hizo un pacto con David. Y le dijo: tu descendencia vivirá en la tierra para siempre. En otra palabra, Irán no podrá erradicar a mi pueblo, tampoco Irak y tampoco el mundo musulmán. Ellos permanecerán para siempre. Firma Jehová de los ejércitos, gústete a ti o no te guste. Hay cosas que uno no las puede entender del todo, pero están ahí en la Biblia. Están ahí en la Biblia. Y yo he aprendido que la adoración verdadera no es una mera forma. La adoración verdadera no es una mera forma ni un mandamiento aprendido. Y mucho menos la adoración verdadera es una liturgia muerta, vana o formalista. Cuando usted venga a la casa de Dios, adórale con todo tu ser. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que moquear, moquea. Si tiene que postrarte, te postra. Si quieres sentarte, te sienta. Si quieres arrodillarte, te arrodilla. Óyeme bien, la adoración no tiene ningún tipo de formalismo humano. Tú lo adoras como tú sientas adorarle, como tú quieras adorarle. Lo importante es que tú lo adores y que tú lo hagas en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Porque la adoración de aquellos que conocen y aman a Dios es una expresión viva, es una expresión genuina y es una expresión espontánea que manifiesta nuestro verdadero sentir por la persona que es nuestro Dios. La adoración expresa el grado de amor, el grado de respeto y gratitud que existe en nuestro corazón por nuestro Padre Divino, por nuestro Dios. Porque si conocemos a Dios, sin duda le vamos a respetar. Si conocemos a Dios, sin duda le vamos a admirar. Si conocemos a Dios, en consiguiente, vamos a darle la máxima expresión de todos sus atributos. Vamos a celebrar sus maravillas. Vamos a recordar sus maravillas. Tenemos que regocijarnos y alegrarnos por todos los triunfos de su propósito. Cuando adoramos, nuestro corazón se liga a Él.
Mira lo importante que es la adoración. ¿Por qué el enemigo ataca tanto la adoración? Es por eso. Se daña el equipo, la bocina deja de sonar, porque lo que quiere es romper la armonía para distraernos. Porque si él logra distraernos en la adoración, entonces finalmente no vamos a tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque antes de que Dios hable, se adora. Cuando nuestro corazón se une al corazón de Él, entonces es más fácil escuchar la voz de Dios. Cuando amamos a Dios, es inevitable que deseemos su honra y procuremos su honor. Cuando entendemos quién es Él, es fácil saber quiénes somos nosotros. Entonces no será difícil darle su lugar. El levantar las manos no va a representar una molestia ni una carga. El cerrar los ojos y adorar su nombre en total rendición no será una molestia ni será una carga, porque tú entiendes quién es Él. Y como tú entiendes quién es Él, tú eres como los querubines. Cierra tus ojos porque no puedes mirar ni contemplar su gloria. Mira la importancia que es tener conocimiento y revelación de quién es Él. Porque solo aquellos que han tenido una revelación de su gloria saben vivir a sus pies. El que no ha tenido una revelación de su gloria no se postra. El que no ha tenido una revelación de su gloria no se humilla. Aunque tenga 50 códigos en la mente, aunque tenga el canon hebreo en la mente, si tú no te postras, tú no has conocido a Dios. Los fariseos eran religiosos, pero cuando entró aquella mujer y se postró y derramó su perfume, ellos no entendieron ese tipo de adoración y juzgaron a la mujer y juzgaron al que recibía la honra a Jesús. Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que se postra ante sus pies. Porque el religioso eso es lo que hace, critica al que se humilla. El religioso eso es lo que hace, critica al que se postra ante la presencia de Dios. Por eso cuando tú vengas a la masanda, cuando tú vengas a la casa de Dios, no te fijes en nadie, fíjate en tu hacedor, fíjate en tu creador. Humíllate, póstrate ante su presencia. No importa lo que digan de ti, usted viene a darle la mejor adoración a Dios. Dígale al que está a su lado, solo aquellos que han tenido una revelación de su gloria saben vivir a sus pies. La señal más evidente de que un hombre no conoce a Dios es el orgullo. Cuando usted ve a un hombre orgulloso en el reino, ese no conoce a Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras más Dios te bendiga, más sea la gloria para Dios. Más humilde usted tiene que estar. Amén, hermanos. Los hombres de Dios no son orgullosos. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no son arrogantes. No se creen la gran cosa, porque saben que en este evangelio el único grande es Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Los hombres de Dios no tienen complejo. Amén. Por eso decimos que la señal más evidente de un hombre o de una mujer que no conoce a Dios es el orgullo.
La palabra dice que al hombre altivo Dios lo mira de lejos. Eso está en el Salmo 138:6. De manera que la altivez es el polo opuesto a Dios. Dígalo conmigo, la altivez. La altivez es el polo opuesto a Dios. Porque donde quiera que el orgullo pasa, deja rastros de la ausencia de Dios. Dígalo conmigo, por donde quiera que el orgullo pasa, deja rastros de la ausencia de Dios. Y digo esto con mucha tristeza, no es atacando a nadie que estoy, es desbaratando algo en el mundo espiritual. Hay hombres y mujeres que cuando Dios la pone en un pedestal, se creen la última cosa, la última Coca-Cola del desierto. Y ya se creen superiores, hasta se creen más grandes que otros pastores y otros ministros. Dios me ha permitido formar esta casa en conformidad con lo que la palabra de Dios dice. Hay cosas que son difíciles llevar sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo estoy consciente de eso, que la palabra es fuerte. Pero cuando se tiene el Espíritu Santo, se anda conforme a la palabra y se vive conforme a la palabra. Y Dios, según la Biblia, no quiere nada con la altivez. No quiere nada con el orgullo. Cuando una persona se mueve con ese espíritu de altivez, eso muestra que hay una ausencia de Dios. En cambio, la palabra dice que Dios da gracia a los humildes. Piensen esto, Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6 lo dice. Porque el que es humilde lo adora como Dios quiere que se le adore. No tiene complejo. El que es humilde sirve, no espera que le sirvan. Si hay que organizar la bocina, la organiza sin ningún tipo de pretexto. Si hay que arreglar los cables, lo arregla. Si hay que recoger un vaso, lo recoge. Si hay que organizar la silla, no está pendiente que hay un ministerio de servicio, lo hace sin esperar que el servicio lo haga. Porque su corazón es un corazón de servicio. Por eso el reino de Dios es un reino de servicio. Y por eso Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Yo he venido a dar la vida por los demás. El altivo, ¿qué busca? Que lo reconozcan. El altivo, ¿qué busca? Que le sirvan. El altivo, ¿qué busca? Que le honren. Mientras Lucifer se mantuvo humilde, estaba enfocado en su creador. Desde que el altivez entró en su corazón, él buscó su propia adoración. Y ahí comenzó el problema. Esta iglesia es una iglesia de servidores. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: el único grande en esta iglesia es Dios. Díselo, díselo. El único grande es Dios. Somos servidores. ¿Cuántos son servidores? ¿Cuántos son servidores? Aleluya. Y el profeta Isaías declaró, me encanta lo que dijo Isaías, porque así dijo el alto y el sublime, dijo Isaías, el que habita la eternidad. Oye bien, no el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad misma. No. Yo estoy desatando unos códigos aquí, no sé si usted lo está agarrando. No dice el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad misma. Y cuyo nombre es el Santo. Escuche bien, el que habita la eternidad dice, oye bien esta revelación, se la voy a soltar así sin anestesia. El que habita la eternidad misma dice, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pastor, descíframe eso y aplatánamelo. Te lo voy a descifrar ahora. El que habita la eternidad, el que habita en la altura y el que habita en la santidad, dice que si tú eres humilde, Él va a habitar, va a ser su morada en tu corazón. Amén. Eso está en Isaías 57:15. Yo creo que con esta palabra no hay que seguir predicando. Esta palabra encierra algo muy poderoso. Póngase a pensar por un momento en el creador del universo. Póngase a pensar en lo que Él representa para la creación. Póngase a pensar que Él habita la eternidad misma. Póngase a pensar que Él habita en las alturas. Póngase a pensar que Él habita en la santidad. Miren las cosas que Él habita. Habita la eternidad, en las alturas y en la santidad. Pero con el humilde, con el que tiene un corazón quebrantado, Él dice: también lo voy a convertir en mi habitar. También lo voy también lo voy a convertir en mi habitación. En mi habitación. En mi habitación. Por eso Él da gracias por los humildes. Y le voy a soltar este código, si es que se le puede llamar código. Mientras más tenemos de Dios, menos tendremos de nosotros. Vamos a repetirlo todo, dígalo conmigo. Mientras más tenemos de Dios, menos tendremos de nosotros. Porque cuando crecemos en Dios, menguamos en nosotros. Dígalo conmigo. Cuando crecemos en Dios, menguamos en nosotros. Mientras más crecemos en Dios, más débiles nos convertimos nosotros. Por eso la palabra dice: cuando somos débiles, entonces que somos fuertes. Porque cuando crecemos en Dios, nuestra carne se debilita, nuestros deseos se debilitan, nuestras pretensiones se debilitan, porque Dios está creciendo en nosotros. Amén, hermanos. Eso significa que un aumento de Dios trae como resultado una reducción del yo. Cuando usted ve a una gente que su yo está entronado, eso significa que Dios no está reinando en ese corazón. Pero cuando Dios habita dentro de ti, se reduce tu ego, se reduce tu yo desaparece, tu egolatría desaparece, tus pretensiones fuera de Dios desaparecen, y Dios deja de ser alguien más en tu vida y se convierte en el todo en tu vida. Dígale al que está a su lado: Dios no es alguien más en tu vida. Dios ni siquiera es el número uno en tu vida. Dios es el todo en tu vida. ¿Están entendiendo eso? Significa que Dios es el número uno, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, porque se convierte en el todo en tu vida. Diga conmigo: Dios, yo deseo con todo mi corazón que tú seas el todo en mi vida, en mi corazón. Amén, hermanos. Diga: un aumento de Dios trae como resultado una reducción del yo. Dios reina de acuerdo a cómo piensa. El soberano del universo rige su propósito de acuerdo a su forma de ser. Por lo tanto, podemos decir que tal como es Dios, así es su reino. Dios es santo. ¿Sabe por qué Dios es santo? Porque Él reina en santidad, habita en la santidad. Por eso Dios es santidad, porque Dios es reina.
El Señor también es justo. Por eso la justicia y el juicio es el cimiento de su trono, lo dice la palabra de Dios. Por eso Él es justo. Dios es verdad. Por eso la verdad va delante de su rostro. Salmo 89, 14. Dios es fiel. Es por eso que la fidelidad le rodea. Según la palabra de Dios en el Salmo 89, 8, la fidelidad le rodea. Y tus obras son hechas con fidelidad, según el Salmo 33, 4. Esa es la razón por la cual el salmista dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová reina, la naturaleza misma lo dice. La naturaleza misma lo dice, Jehová reina. Lo anuncia, las obras de sus manos, según el Salmo 97, versículo 1. Y por cuanto Jehová reina, Jehová prevalece. Por cuanto Jehová reina, abunda todo lo bueno, abunda todo lo justo, todo lo santo y todo lo verdadero abunda. Todo eso se estaba expresando en la eternidad, antes de que Lucifer pecara. Antes de que Lucifer pecara, todo era bello, todo era santo. Allí estaba expresada la gloria de Dios, la abundancia de Dios, lo bueno de Dios, lo justo de Dios, lo santo de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la gloria de Dios estaba expresada allí. Todos los ángeles se regocijaban al ver la santidad de Dios. Todos los hijos de Dios estaban allí alabando su nombre, expresando su perfecto gozo. Su inevitable satisfacción la estaban expresando allí. Y el Creador se regocijaba con todas sus criaturas. El Creador se regocijaba con todos los ángeles. Y todos estaban unánime adorando y glorificando su nombre. Porque Dios, diga conmigo, Dios era todo en todos. Pero eso se perdió, eso se dañó, porque Lucifer le dio la espalda a su Creador y él se encargó de introducir el pecado al mundo. Y se perdió la armonía que Dios tenía con su creación. Pero ese es otro tema. Pero póngase a pensar que el Señor restauró eso en tu vida, y por eso hoy tú estás aquí adorando su nombre. Hoy tú estás aquí glorificando su nombre. Póngase de pies y comienza a darle tu mejor adoración a Dios. Comienza a bendecir su nombre. Comienza a glorificar su nombre. Comienza a expresar sus grandezas. Comienza a expresar sus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Cada día te enalteceré. Cada día te daré lo mejor a ti, oh Dios. Hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Jesús, a su Creador, al Dios del universo, al que todo lo puede. O ya todos tienen a Jesús en su corazón. ¿Quién todavía no ha recibido a Jesús en su corazón? Que levante su mano así alta, donde quiera que estés. ¿Quién todavía no ha recibido a Jesús en su corazón? ¿Todos ya tienen a Jesús en su corazón? Pues un aplauso fuerte al Señor entonces. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte. Fuerte el aplauso a Dios. Él es el Dios de todos. Él es el Dios de todos. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Adórale por lo que Él es. Adórale por lo que Él ha hecho en tu vida.
por sus maravillas, por sus hechos, por su poder, por su santidad, por su majestuosidad.